la promoción de la paz y el rechazo absoluto a la violencia y el respeto a todos los derechos de las personas. Los problemas de la democracia se resuelven en democracia. Hoy es el momento de escucharse, de lograr acuerdos que permitan a Chile hacerse cargo de las demandas que la ciudadanía plantea. Y precisamente sobre esta materia, intensas han sido durante toda la jornada las negociaciones entre la oposición y el oficialismo para lograr un acuerdo que determine el mecanismo para construir una nueva constitución. Y aunque ambos sectores ya habían manifestado su preferencia, surgió una nueva opción, la Convención Constituyente, una fórmula que incluye a miembros de la sociedad civil y del Congreso Nacional. Ya había dejado la moneda en la tarde de este martes, pero el presidente Piñera retornó pasadas las 8 de la noche. A su oficina entraban y salían sus asesores y ministros. El jefe de gabinete, Gonzalo Blumel, se paseaba de un lado a otro. Reunión que también incluyó al ministro de Defensa, Alberto Espina, porque sobre la mesa estaba la posibilidad de decretar nuevamente estado de excepción para que los militares salieran a las calles. Opción que finalmente se descartó. El presidente, tras esa decisión, emitió un discurso con el que convocó a 3 acuerdos para restablecer la paz social. Un acuerdo por la paz que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño. Segundo, un acuerdo por la justicia. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución. También anunció que policías en retiro reforzarían a Carabineros y a la PDI e informó que el gobierno se querellará por la Ley de Seguridad del Estado en contra de los responsables de actos violentos. En esta jornada y tras el llamado presidencial, algunas dudas tuvieron respuestas. La primera, que tan cerca estuvo la opción de decretar un nuevo estado de excepción como el pasado 18 de octubre. Se analizó la posibilidad de decretar nuevamente algún estado de excepción, porque la situación que se estaba viviendo en las calles yo creo que lo ameritaba. Las palabras de Piñera llamando a la paz social y a condenar la violencia provocaron reacciones y de forma transversal parlamentarios de distintos sectores acogieron la convocatoria para que vía acuerdo se logre frenar la crisis. Incluso algunos establecieron plazos para acordar un mecanismo para una nueva constitución que satisfaga las demandas de la sociedad. Se acabó el tiempo y la democracia cristiana va a trabajar intensamente para poder lograr un acuerdo en las próximas 24 horas. Hay un buen ambiente y disposición a diálogo. Creo que estamos todos conscientes de la urgencia que esto tiene. No sé si 24 horas, porque si no se logra en 24, ¿qué pasa después? Con esa frase, Mario Desbordes llamó a mantener el diálogo. El presidente de RN fue el elegido por el oficialismo para acercar posturas con la oposición de cara a una nueva constitución. Desbordes pasó de reunión en la sede del Congreso. No solo él, los parlamentarios de oposición también sostuvieron diversos encuentros. A pesar que este lunes firmaron una declaración conjunta señalando que proponen un plebiscito de entrada y asamblea constituyente para una nueva constitución. Durante esta jornada, muchos señalaron que otras opciones existían en pos de un acuerdo. Si la gente decide que la vía para cambiar la Constitución no es una asamblea constituyente, nosotros nos vamos a someter a la voluntad soberana y esperamos que el gobierno haga lo mismo. Todos tenemos que actuar con el mayor grado de generosidad pensando en Chile. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que aquí lo que se requiere es más democracia. Y desde Evópoli tenemos la convicción de que existe un espacio, un lugar de encuentro. En los pasillos del Congreso se comenta que una convención constituyente podría ser el punto de encuentro entre la Asamblea Constituyente propuesta por la oposición y el Congreso Constituyente propuesto por el gobierno. Un proceso constituyente donde al menos hay una fórmula mixta que es la convención constituyente. Una convención, ¿no es cierto?, constituyente, que esté institucionalizada porque van a haber parlamentarios y también ciudadanos civiles electos democráticamente. Nuevo mecanismo que surge como opción intermedia para una nueva constitución. Una convención constituyente está conformada tanto por legisladores como por ciudadanos. Permite la participación de la ciudadanía mediante asambleístas que van a participar. Mientras en el Congreso continuaban las reuniones, lo mismo ocurría en La Moneda. El presidente Piñera recibió a diversas organizaciones sociales, pymes, Defensoría de la Niñez y distintas iglesias. De vuelta en el Parlamento y a última hora del día se agendó una reunión con todos los sectores políticos, una que no solo buscaba el consenso, también convencer a los partidos que han señalado su estricto apoyo a un mecanismo específico. Nuestra posición es plebiscito que consulte respecto del mecanismo.
que estamos discutiendo, que estamos analizando, que estamos conversando con la oposición, pero lo que no nos pueden hacer es obligar a pensar de una manera distinta como pensamos. Tratativas entre la oposición y el oficialismo que buscan llegar a un acuerdo lo antes posible para iniciar la construcción de una nueva constitución. Una nueva carta fundamental que, según muchos ciudadanos, debe incluir las demandas sociales presentes en las calles. Bueno, y precisamente sobre este tema, las reuniones que buscan lograr un acuerdo que defina el proceso para una nueva constitución se mantienen. Nos vamos de inmediato hasta el Congreso, donde está Kevin Felgueras con todos los detalles. Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Durante toda la jornada, como veíamos en el informe de Marián Basso, se han desarrollado estas reuniones encabezadas principalmente por el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien bien temprano ya se reunía con algunos parlamentarios y presidentes de partidos que llegaron hasta acá, hasta Valparaíso, para realizar este acuerdo político por una nueva constitución. Mario Desbordes se reunió, y lo vimos en distintas reuniones, con, por ejemplo, la Democracia Cristiana, parte del Frente Amplio. También incluso hubo reuniones entre la Democracia Cristiana y parte del Frente Amplio, algo que no se había visto anteriormente. Todos conversaciones en torno a este pacto por la nueva Constitución, y como veíamos en el reporte hay varias opciones, pero una de ellas es la más clara, la necesidad de al menos plebiscitar la idea si se necesita o no una nueva Constitución. Es parte de lo que se ha hablado durante esta jornada acá en el Congreso Nacional, y ustedes bien lo decían, acá continúan las reuniones. De hecho, estamos divisando que hay varios parlamentarios de oposición que están saliendo de una de las reuniones clave para poder avanzar en estos acuerdos. Van a seguir las conversaciones acá en el Congreso Nacional. No se ha estimado una hora de finalización de estas reuniones, pero de todas maneras se va a seguir conversando. Una de las reuniones se finalizó a eso de las 8 de la noche con varias reacciones en torno a aquello, y pasemos a revisarlas de inmediato. Tenemos que tener la actitud de diálogo con las fuerzas de gobierno para llegar a esa nueva constitución que nos parece absolutamente fundamental para el futuro de Chile. Yo creo que han habido un inicio, y esa es la palabra, un inicio de conversaciones que es auspiciosa. Creo que hay una tremenda responsabilidad en las fuerzas políticas de conducir una salida a la crisis, y es precisamente lo que estamos trabajando. El cerco se va corriendo, estamos dialogando. Creo que ha sido importante algunas declaraciones de sectores del oficialismo que hoy se abren abiertamente, están por una nueva constitución. Nosotros hemos puesto sobre la mesa de que no solamente se discuta el mecanismo constituyente, sino que también se pongan elementos de orden público y de apoyo al presidente de la República para poder ejercer todos los mecanismos que sean necesarios para devolverle a Chile la paz, la tranquilidad. Ante la dificultad de acordar un mecanismo único, lo mejor es preguntarle al pueblo por ese mecanismo. Vamos a seguir en esto conversando, hemos manifestado esa disposición al diálogo, y esa es la postura que nosotros mantenemos hasta este momento. Declaraciones posterior a esta reunión que finalizó a las 8 de la noche, pero que continuó al menos en la oposición en distintos puntos. Acá del Congreso Nacional está reunido por un lado el Frente Amplio y por otro lado la ex nueva mayoría. Pero quien también entró en este debate sobre una nueva constitución fue el expresidente Ricardo Lagos, quien publicó un video y además entregó un texto afirmando que el camino por el que el presidente Sebastián Piñera ha llamado a este pacto por la paz y también el pacto por la nueva constitución es el camino correcto. Pasamos a escuchar las declaraciones del exmandatario. Tenemos que dar respuestas concretas. La violación de los derechos humanos es inaceptable, como lo es también la violencia que hemos visto estos días en las calles de Chile. Así no se construye un país. Generar una nueva constitución se ha transformado con demasiada tardanza en una necesidad urgente. ¿Cuántos años se exigió cambiarla realmente y hubo oídos sordos? Tiene que ser una constitución nueva, que tenga un peso real y simbólico, la que envuelva las transformaciones anunciadas y que al mismo tiempo logre un país más justo, que avance hacia una democracia capaz de combinar libertad con igualdad, junto con una prosperidad extendida.
Nosotros nos encontramos a esta hora en el cuarto piso del Senado acá en Valparaíso, donde en una de las salas de reuniones ya salió parte de la oposición. Se van a reunir en otra de las salas con el Frente Amplio para aunar posiciones en torno a lo que se va a seguir negociando con el oficialismo. A mi izquierda está la sala donde se encuentra reunido parte de los partidos de Chile Vamos. Y se nos ha dicho, no hay humo blanco por ahora. De hecho, se nos había citado también a un punto de prensa para las 9:15 de la noche, pero esto ya está retrasado, así que en las próximas horas habrá, se supone, novedades en torno a este proceso, el pacto por una nueva constitución que tiene sus horas clave acá en el Congreso Nacional en Valparaíso. Muy bien, Kevin, cualquier cosa te retomamos contacto contigo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues usted lo sabe, ayer martes se vivió una nueva jornada de protestas en distintos lugares del país. Tras las marchas pacíficas hubo casi 400 enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza policial, además de 800 personas detenidas. Uno de los episodios más violentos ocurrió en Plaza Italia, donde una turba saqueó e incendió un apart-hotel y un popular restaurante del sector, la Hacienda Gaucha. Un equipo de 24 horas ingresó al recinto y evidenció el grado de destrucción con que actuaron los saqueadores. Mire. Han transcurrido 12 horas desde el último enfrentamiento entre manifestantes y carabineros en el sector de Plaza Italia y así luce. Escombros, cenizas y destrozos por doquier. La marcha de este martes concluyó de forma violenta y la evidencia se hace ver y sentir en el ambiente. Acá era un desastre. Pero estoy cansada ahí. En esta calle no cabía ni un alfiler. Estaba lleno, la calle Carabineros de Chile, y acá estaba lleno. Fue una locura. Está complicado la bomba lacrimógena, respirándolas todos los días. Nosotros ya lo dejaron con los brazos cruzados, los quemaron todas las herramientas y nosotros vivimos de esto. Acá se vivió una violenta jornada de protestas. La imagen icónica fue el saqueo y destrucción tanto del restaurante La Hacienda Gaucha como el apart-hotel, que queda justo al lado. En medio de los escombros, un hombre solitario sobresale en el paisaje. No es funcionario municipal, trabajador de algún local o de empresa de aseo. Era cliente de aquí del restaurante. ¿Y por qué estaba peleando? Porque pasé en la mañana por acá y vi el desastre que había y dije, no voy a quedar así, dije voy a buscar una pala y voy a limpiar un poco, ordenar un poco. Venía de allá del 23 de Vicuña y de ahí, primero paré en el frente al Florida Center y me puse a limpiar las barricadas que habían ahí para poder pasar los vehículos porque había un taco enorme. Lo suyo no es rechazo a las marchas, sino solidaridad con los trabajadores de estos locales. Porque estoy de acuerdo con la movilización, con lo que la gente está luchando, el pueblo, todo eso, por que haya una mejor salud, por los abusos del TAP y por tantas otras cosas, pero por ejemplo, estos destrozos me dan pena, porque de repente pienso yo, hay tanta gente que queda sin pega. En la refriega de este martes, una turba no solo saqueó el restaurante y el apart-hotel, también prendieron fuego a la obra de construcción del Teatro de la Universidad de Chile y fueron los obreros los más afectados. Nosotros ya lo dejaron con los brazos cruzados, los quemaron todas las herramientas y nosotros vivimos de esto. Lo están haciendo daño a nosotros, más encima que nosotros somos del mismo pueblo. Y me da una pena que están haciendo estos vandalismos los cabros, me da una pena. Ya van casi 4 semanas de protestas y casi no hay local en este sector que no haya sido destruido o saqueado. Uno de los últimos era esta farmacia, que estaba cerrada pero lista para su inauguración. Hoy no queda nada. ISP ya lo había aprobado también en la municipalidad, teníamos la patente. Y claro, no podíamos levantar la cortina. No podíamos levantar la cortina porque sabíamos lo que estaba pasando en la calle, entonces estábamos esperando que la cosa se eliminara un poquito para abrir. 71 millones de pesos invertidos en este local se fueron por la borda. A nivel nacional son casi 500 las farmacias destruidas. Nosotros somos farmacia del Dr. Simi, nos han saqueado más de 50 farmacias. Y nosotros no hemos estado coludidos, al contrario, vendemos a precios baratos para la gente que menos tiene y sin embargo nos saquean. Entonces, ¿cuál es la explicación? Los vecinos se sienten entregados a la turba, desprotegidos de la acción policial. Ellos también han sido víctimas de los saqueos en sus propias casas. ¿Qué les va a decir? Son turbas incontrolables. No sacan nada con decirles nada.
A veces uno sale a hablar aquí después de que saquearon, fíjate que los mismos cabros después empezaron a cuidar la casa. O sea, es una cuestión que no se entiende. Otros cabros me trajeron cosas de vuelta de las que habían saqueado. ¿Okay? Entonces, es una cosa que no se entiende. Yo no sé si hay algún registro en Chile de que ya se hayan entrado a las casas. Aquí, por lo menos en esta calle, ya se entraron. La construcción ayer no trabajó, ni dejó guardas, ni nada. Y la Universidad de Chile emitió un comunicado que lamentaba los hechos acontecidos y confiaban que los vecinos cuidaran. ¿Qué onda? Carabineros también es blanco de críticas por parte de los vecinos. Muchos reclaman su pasivo actuar y otros alegan su presencia en esta calle. Entonces, en esa defensa no se mueven de ahí. Y los niños los ven desde acá. Y ese es el detonante para que empiecen las pedradas. Al anterior saqueo y destrucción del Hotel Principado de Asturias ocurrido semanas atrás, los mismos dueños esta vez debieron lamentar la misma suerte para sus otros locales. El Hotel Principado, el bar La Terraza. A esa destrucción se suma el incendio intencional de la Parotera y la Hacienda Gaucha. En este último lugar pudimos ingresar y ser testigos del grado de destrucción que hubo allí. Ya no queda nada. Este segundo piso era los comedores. Acá debían haber mesas, sillas. Todo eso quedó en una barricada gigantesca que hubo el día de ayer frente al restaurante. ¿Qué es este sector? Este es un salón, se llama Salón 2. Contaba con 6, 8 mesas. Y sacamos los platos nosotros, sacamos los cubiertos, los sacamos aquí en una pisábamos, y el copero sacaba todo y limpiando, lavando. Se partía la ensalada, pasamos por aquí, entrábamos donde nos entregaban los platos y salíamos por allá. Los rostros de los trabajadores develan su estado de ánimo, su impotencia y su preocupación. ¿Le han dicho algo sobre si van a tener trabajo? Y no, si el dueño que va a seguir todo igual. No va a pagar igual al personal, nadie se va a ir. Esta era la bodega de licores. Como podemos ver, está todo destruido. Sacaron todo el vino, licores. No queda nada. Nada. Solo unos tomates y limones. Según Carabineros, hubo en total 398 incidentes a nivel nacional. 95 locales comerciales fueron vandalizados y asaltados por turbas. Se detuvieron a 840 personas, 325 por participar en los saqueos. 341 carabineros fueron lesionados y hubo 46 civiles heridos. Y no fue lo único. Con serios daños en su interior quedó la iglesia de la Veracruz, que ayer fue incendiada por desconocidos. Hoy en la mañana, decenas de fieles llegaron hasta el barrio Lastarria. Bueno, ahí pudieron constatar, por ejemplo, el estado en el cual quedó este templo católico. Las autoridades todavía están cuantificando los daños. Y anoche no podíamos creer cuando veíamos que se incendiaba. Simplemente decir que esto es un crimen. Y es un dolor demasiado grande cómo se han ensañado con la iglesia también. Y esto es una muestra de cuando la gente piensa que sus derechos son los únicos válidos. Casi 2 siglos de historia que fueron incinerados en menos de 45 minutos. El fuego consumió gran parte de este ícono del centro de Santiago. El humo y las llamaradas daban cuenta de la magnitud del incendio que afectó a la iglesia de la Veracruz, declarado monumento histórico en el año 1983. Por la mañana los daños se pudieron apreciar mejor. Decenas de fieles llegaron hasta la iglesia que visitan cada domingo. Afuera del templo muchos contemplaban los destrozos. Yo, en caso mío, demasiado afectada porque el año 73 bauticé a mi hija acá.
Y ayer, justamente ayer, ella vino a retirar una fe de bautismo que necesita porque se va a confirmar. Y anoche no podíamos creer cuando veíamos que se incendiaba. En la calle aún están las bancas que sirvieron para alimentar las barricadas. Así luce en su interior la iglesia de la Veracruz. Patricia dice que está impactada. Este martes por la tarde, desde su ventana, vio cómo el templo católico se incendiaba. Y sentí algo extraño, que carrera. Y me asomo por la ventana de la pieza y veo el fuego, y veo el humo, y veo el fuego, y veo gente que sale corriendo. La iglesia de estilo neoclásico no solo es un símbolo del barrio Las Tarrias, sino que del país en general. Se terminó de construir allá por el año 1857 y su fachada tenía motivos del Arco del Triunfo. Tiene 170 años de historia, ha avanzado con Chile en todos los periodos, desde que inició casi, una de las iglesias más antiguas, y que es un daño tremendo tanto para nosotros, la feligresía católica, como para la gente que no es católica, porque, como bien dicen, es un patrimonio. Hasta el lugar también llegaron autoridades. Nada justifica este daño, porque no es un daño sobre un paradigma cultural de la iglesia que queremos reemplazar. No se trata de eso. Estos son los valores culturales que hemos construido como país, es parte de nuestra historia republicana y democrática. No queremos más Veracruces dañadas, no queremos más patrimonio destruido, no queremos más vecinos sufriendo con las lacrimógenas, no queremos más vecinos dañados con los perdigones ni carabineros lesionados. Encima del altar y colgando sobre el techo del ábside se encontraba la imagen de un Cristo que el rey de España donó a los mercedarios en el siglo XVI. Es por eso la pena de los feligreses ante la destrucción del templo donde manifestaban su fe. Es muy doloroso ver cómo se ensañan, cómo no piensan, cómo la falta de conciencia al provocar tanto daño. A ellos les da lo mismo porque lo miran como una cosa divertida, lo miran como una cosa de destrucción, de pasarlo, pero no miran el dolor que dejan en el otro. La Fiscalía Centro Norte instruyó a personal de la Policía de Investigaciones, quien está a cargo de las pesquisas que buscan determinar la responsabilidad en torno a este incendio. Este hecho ocurre el día de ayer, entre las 18 y 19 horas, oportunidad en que sujetos, bueno, hablemos de delincuentes, proceden a incendiar esta iglesia, que es un patrimonio nacional, ¿cierto? No descartamos ninguna línea de hipótesis, que efectivamente hay sujetos que a través de la observar, tiraron un acelerante a esta iglesia, por lo cual se produce este incendio. A medida que avanzaba el día, los fieles católicos, turistas y público en general continuaban sorprendidos ante los daños que dejó este incendio. Pero yo no vengo por la parroquia como edificio. Vengo porque me parece que tenemos que dar testimonio de nuestro rechazo a la violencia, a la intolerancia y al no respeto de los derechos humanos. Los plazos para su reconstrucción y los montos comprometidos en el proyecto para restaurar el templo aún están siendo evaluados, aunque sin duda no se trata solamente de tiempo y dinero, puesto que la iglesia de la Veracruz es un pedazo grande de la historia y patrimonio del país. Bueno, desde que comenzó la crisis social el 18 de octubre, 97 cuarteles policiales han sido atacados. Por otra parte, la cifra de heridos hasta el momento llega a los 1.659. Ambientes que reflejan la tensión en el trabajo de los carabineros y carabineras durante estos 26 días de estallido social. ¡Necesita
Así quedó el carro policial. Son cientos de ellos contra una micro y un piquete de carabineros que con escudos intentan protegerse. Ocurrió en Osorno. El nivel de violencia durante estas semanas, dicen, ha ido aumentando. Y ya no son tan solo piedras. No vaya a aguantarla esta, no vaya a aguantarla. También les han disparado, aseguran. Milton Manosalva tiene una lesión con arma de fuego en su pie, luego de forcejear con un sospechoso de saqueos. Forcejeo y de la nada salió un disparo y quedé fracturado aquí. ¿Y qué pensaste en ese momento, en el momento de la lesión? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente? Familia. Martes, los cuarteles policiales fueron un blanco para los vándalos. Ataque a cuarteles en el día de ayer y durante la madrugada se atacaron 19 cuarteles, 11 en la zona metropolitana y 8 en provincia. A la fecha, según Carabineros, una zona, 6 prefecturas, 60 comisarías, 17 subcomisarías, 11 tenencias y 2 retenes. En total, 97 ataques, donde han vivido situaciones como estas. El único objetivo ha sido el bandidaje, digamos, y también enfrentarse a Carabineros que protege a las personas que están ahí. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 2.209 personas heridas, 209 por traumas oculares, mientras que Carabineros informó que son 1.659 uniformados heridos a nivel nacional desde el 18 de octubre. Gran parte se registran en el sector de Plaza Baquedano. Para la policía, los participantes de estos delitos han aumentado. Marcharon por la marcha NEF en la Alameda más de 80.000 personas que se manifestaron pacíficamente, pero de ellas yo podría concentrar alrededor de unas 1.000, 1.500, 2.000 personas que solamente se dedicaron al desorden, a agredir a personal de Carabineros, a dañar la propiedad pública y privada, y que dio este resultado de 95 locales saqueados a lo largo del país. La tarde del martes en Plaza Baquedano, un joven de 23 años fue detenido por la PDI por disparar balines metálicos a civiles y a las policías. No cabe duda, han sido semanas intensas, estresantes y quizás usted ya se habrá salido de algún grupo de mensajería o está más irritable con amigos o con colegas. Bueno, los especialistas señalan que son reacciones normales ante lo que estamos viviendo como país, pero hay que tener cuidado cuando esta irritabilidad puede volverse más compleja todavía. Han sido emociones intensas en un corto periodo de tiempo. Más de 20 días han pasado desde el estallido social y el estrés, el mal humor o el temor se han apoderado de miles de compatriotas. Me arraiga cualquier cosa. Y eso me genera naturalmente ansiedad, angustia. Irritabilidad, inestabilidad. En la Fundación para la Confianza están preocupados por el tema. Desde hace un par de semanas habilitaron el fono gratuito 1515, que desde las 4 a las 22 horas brinda ayuda psicológica gratuita a menores y adolescentes de manera confidencial. Lo más frecuente es el miedo, la incertidumbre de cuánto va a durar esto, porque además estas situaciones de crisis lo que implican es que rompen la cotidianeidad del niño, ¿ya? Su rutina. Los niños, al igual que los adultos, hoy presentan cuadros de estrés importantes. Para esta psicóloga, las manifestaciones, los disturbios y una rutina quebrada generan un futuro incierto que los tiene complicados. Es tan intenso que se vuelve intolerable. No hay cómo manejarlo, no hay cómo tramito yo todo esto, cómo le voy poniendo un nombre, cómo lo voy significando. Mira, yo vivo al día, no me puedo programar porque no sé lo que va a ocurrir. Yo ando con una raya interna mía, porque tengo gente trabajando, no son muchas, tengo 2 personas, que me vuelvo loco el día viernes, no hallo cómo, saco plata de aquí, saco de acá, hago milagros. Para mí es estresante todo lo que está pasando en nuestro país, ¿me entiendes? Con una simple vuelta por el centro, por los barrios comerciales, los capitalinos externalizan su mal humor, preocupados, intensos o incluso muchos más irritables. Con mucho miedo, muy estresada todos los días, así que
Me da mucho miedo salir a la calle. Ando como alterado, pues. Tengo problemas en todos lados. Alguien me dice algo, me altero de la nada. Pucha, llego con pocas ganas a mi casa porque el trayecto a veces me he tenido que ir a pie, son 11 kilómetros caminando. De entender que hoy día tenemos una crisis de salud mental significativa, ¿ya? En aquellas personas en que los síntomas continúen durante un buen tiempo y vayan, por ejemplo, generando que un desmedro en mi desempeño laboral, en mi desempeño familiar, en mi bienestar, yo les sugiero que pidan ayuda especializada. A juicio de los expertos, la sensación de angustia o rabia no desaparecerá de un día para otro. En la noche duermo mucho menos que antes. Sí, estoy muy preocupada con todo lo que está pasando. No sé hasta cuándo va a durar esto. Entonces, ¿cómo aliviar la sensación de estrés? Poder conversar entre nosotros de aquello que nos pasa, no solo de aquello que yo pienso. ¿Sí? Yo pienso que esto está mal hecho, yo pienso que deberíamos hacer esto otro, sino que también dar cuenta de que esto me da susto, esto me da pena, estoy preocupado, no sé qué va a pasar. Seguramente se habrá molestado con algún familiar o colega, tal vez ante el grado de alteración o intolerancia se habrá salido ya de algún grupo de WhatsApp. Diálogo, lo importante es conversar con tranquilidad. El camino no será fácil y por supuesto, dicen los especialistas, será un proceso lento de asimilar. A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial, aunque me obliguen, fue la polémica frase del general director de Carabineros en una arenga a funcionarios policiales. El audio se filtró en redes sociales y generó repercusiones, mire. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Estas fueron las palabras de la máxima autoridad de la institución. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros. Son tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles. El audio se filtró y rápidamente fue viralizado en redes sociales. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. Fue en una charla motivacional, en un discurso realizado en la escuela de suboficiales durante la noche de este martes. El jefe de la policía uniformada daba las gracias a los funcionarios por la labor realizada después de una nueva jornada de manifestaciones. El general director Mario Rosas aseguraba que no daría a nadie de baja y de paso pedía unidad. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos recordaron que la ley se debe aplicar a todos por igual. Bueno, la primera cuestión que la filtración de audios no es una buena práctica, pero yo te diría que no se pueden interpretar las palabras del director general de Carabineros como un llamado a la impunidad. La ley es igual para todos. Comunicaciones Sociales de Carabineros admitió la veracidad del audio. En un comunicado buscaron precisar las declaraciones del jefe de la institución. Las palabras del general director aluden al debido proceso, principio legal que asiste a todos los chilenos y al que se ha apelado en casos de denuncias de eventuales excesos o errores que pudiese haber cometido algún funcionario en el ejercicio de sus labores profesionales. La institución también señala en el texto que no ampara la comisión de delitos ni la impunidad y que es necesario respetar los procesos administrativos. En la segunda parte de la frase, donde no se aparta el general director de lo que ha sido la doctrina institucional de Carabineros y lo que le ha pedido el presidente y el Ministerio del Interior permanentemente a la institución. Es decir, señores, todo tiene que estar apegado a la norma y es lo que ha dicho en ese audio el general director. ¿Han tenido miedo? Pregúntenme a mí. ¿Ha tenido miedo? Cagado miedo. Si esto es nuevo para todos. Y si me ayudan a gritar, ¡viva Carabineros! ¡Viva! Un mensaje por el que Carabineros salió a explicar el contexto en el que Rosas entregó su respaldo a los uniformados en sus funciones relacionadas con el estallido social. Y un cuerpo sin vida fue encontrado al interior de un supermercado de Arica que la noche del martes fue saqueado y posteriormente incendiado. La policía trabaja en precisar la identidad del fallecido. ¡Está quemándose el líder, weón! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan, weón! ¡Salgan!
El relato es desgarrador, quizás un augurio de lo que en ese supermercado encontrarían al día siguiente. Ocurrió durante la noche del martes en Arica, que consumió casi en la totalidad un líder del sector, Diego Portales. El fuego comenzó después de un saqueo que habrían protagonizado un grupo de al menos 100 personas. Los primeros antecedentes eran contundentes. Dentro las personas que ingresaron generaron fuego con acelerantes y bombas molotov. El trabajo de 70 voluntarios de 6 compañías permitió contener el fuego, que no dañó viviendas cercanas, aunque sí quedaron mojadas por la labor de bomberos. Durante la mañana, momento para continuar los peritajes, otros llegaron para seguir con los saqueos, el recinto a mal traer, peor aún, los primeros antecedentes. Vecinos, acá hay personas que fallecieron. Adentro, ustedes van a estar manipulando el sitio del suceso para la investigación. Porque la Fiscalía confirmó el hallazgo de un cuerpo entre los escombros del supermercado. Claro que aún queda por corroborar la identidad y sexo. Estamos en estos momentos revisando todas las presuntas desgracias que han llegado a la Fiscalía. Estamos trabajando en eso. Por lo tanto, eso es el primer insumo que se va a entregar al personal policial, principalmente a la Brigada de Homicidio. Una persona sin vida no hace más que volver a golpear a los vecinos de Arica, quienes fueron evacuados hasta las 4 de la madrugada. También a los centenares de trabajadores del supermercado que tienen en duda su fuente laboral. En esta villa había muchos adultos mayores y hubo que hacerles contención por el pánico. Y 400 familias que han quedado en estos momentos totalmente a la deriva, después de ella sin trabajo. Así que eso es lo que duele, la impotencia, la rabia. El trabajo de bomberos y la policía continúa en el recinto comercial. Por la tarde seguían controlando pequeños focos de fuego y aún resta el retiro de escombros. Por lo mismo, la Fiscalía no descarta que existan más fallecidos. ¡Salgan! ¿Qué más queda? Bueno, daños millonarios dejaron los incendios y saqueos en edificios públicos en la ciudad de Concepción. Un hombre ya fue detenido por comenzar el incendio en la gobernación provincial y otras 53 personas fueron detenidas por robos en el comercio. Imágenes dramáticas que evidencian el daño tras el incendio que afectó al edificio de la Gobernación de Concepción. El primer piso corresponden a las oficinas de bienes nacionales y extranjería. Así estaban las oficinas de los pisos superiores, los vidrios completamente destrozados por estos adocretos lanzados por encapuchados. Esto es parte de lo que lanzaron. Esto es lo que están en la plaza. Exactamente. Patricia es secretaria y lleva 36 años trabajando en este lugar. Aún no se explica el daño causado. Siento que hay demasiado odio, porque no me lo puedo explicar de otra manera. Hay demasiado odio para haber destruido un edificio histórico. Lograron abandonar el edificio antes de que una turba ingresara a saquear y luego prender fuego al lugar. Documentos importantes de bienes nacionales y de extranjería se perdieron. Son trámites de años que se pierden todo. Es que la gente no piensa eso, lo único que piensa es hacer daño. Hay gente que le cuesta cancelar un documento, todo es dinero. Se ha quemado gran parte de la documentación, de los sueños y las aspiraciones de nuestros vecinos de poder acceder a este importante beneficio y hoy día nos encontramos realizando un catastro. Los pequeños locales comerciales de la Galería Alessandri de Concepción, una de las más emblemáticas del centro penquista y que está en el edificio Sinestrado, también resultaron con estos daños. Tenemos locales dañados, producto de ingreso de personas, rompieron vidrios, saquearon. No sabemos en qué magnitud. Pero tras los incendios, rápidamente la PDI tuvo resultados para identificar al menos a uno de los responsables del incendio en la gobernación. Hay videos que se han llegado a nuestra institución, los cuales han sido analizados, los cuales se han hecho las pericias pertinentes en nuestro laboratorio y los indican como principal responsable de un incendio, del incendio de la gobernación. Señala que estuvo en el lugar y que él participa, pero no directamente, lo que es contrario a todas las imágenes que son los medios de prueba. A esto se suma la detención de 23 personas por saqueo solo durante la jornada del martes.
Cansados de los hechos delictuales, en este video se ve cómo algunos pequeños comerciantes tomaron la decisión de armarse y con sus propias manos ahuyentan a quienes intentan saquear. Están preparados justamente con bolsas para después robar y saquear todos los locales que ellos tengan a mano. Hemos sorprendido también delincuentes con herramientas también y con fierro, ¿cierto? Y con diablos también, como se llaman, para abrir las cortinas metálicas de los locales. Pérdidas millonarias, robos, destrucción e incendios en edificios públicos es parte del saldo de una jornada violenta y que, según la PDI, desde que comenzaron las revueltas en Concepción van 205 detenidos, 173 de ellos por saqueos y 10 ya están en prisión preventiva. 7 de diciembre. Esta es la fecha de la consulta ciudadana que, entre varios temas, va a preguntar si los chilenos queremos una nueva constitución. Bueno, esta es una iniciativa que pertenece a la Asociación Chilena de Submunicipalidades. Los resultados, aunque no son vinculantes, van a ser entregados a la moneda. Nueva constitución, una de las principales demandas ciudadanas apreciadas en las calles. La moneda y el Congreso trabajan en una fórmula para avanzar en su creación. En paralelo, más de 300 municipios recogerán la voz de los vecinos en una consulta ciudadana simultánea en todo el país. El 7 de diciembre es el día y ya se definió que será presencial. La consulta ciudadana que vamos a desarrollar en los municipios tiene carácter histórico. Proceso inédito y su primer eje será el constitucional. Conocer si los chilenos quieren o no una nueva carta fundamental y bajo qué mecanismo desean construirla. El segundo eje apunta a urgencias sociales debatidas ampliamente en el país. Está salud, está educación, está el agua, está, ¿no es cierto?, lo que son las pensiones, los salarios, en fin. Los municipios esperan que la papeleta contenga 15 temas para que los ciudadanos puedan elegir 3 y así conocer cuáles son sus prioridades. El tercer capítulo de la consulta ciudadana no es nacional, sino regional. Está en preparación y abordará gobiernos locales, resultados que llegarán a la moneda. Y se le transfiere al presidente de la República y al gobierno esa información para que él pueda decir, lamentamos que no sea vinculante. Como no será vinculante, no generará obligaciones. Aún así, la Asociación Chilena de Municipalidades esperaba que la consulta fuera desarrollada bajo la ley sobre votaciones y escrutinios. Los alcaldes se reunieron con el servicio electoral y se les aclaró que no es posible. Sabemos que el CERVEL, en este caso, fundamentalmente lo que va a poder hacer es dar sugerencias, brindarnos obviamente lo que algunos podemos considerar apoyo, pero desde afuera, entendiendo que este proceso no es responsabilidad de ellos. La ley vigente garantiza seguridad en los locales de votación con presencia de las Fuerzas Armadas y de orden, pero como esta consulta no está amparada por la ley, los alcaldes apelarán a la buena voluntad de las instituciones. Yo no creo que contemos con el apoyo del ejército. Si lo contamos, muy bien, o sea, excelente. Pero a Carabineros sí le vamos a pedir que resguarde y también en esto hay que pedir la colaboración del Ministerio del Interior. 14 millones de personas están en el padrón electoral, registro que el CERVEL le entregó a la agrupación de alcaldes. La Asociación Chilena de Municipalidades trabaja a toda máquina, la inversión correrá de sus fondos y por ahora pedirán a los vocales de mesa hacer su labor como voluntarios. Todo para concretar una consulta cuyos resultados podrían ser históricos. Bueno, a 7 emergencias simultáneas tuvo que concurrir bomberos la noche del martes, producto de una serie de incendios que afectaron al centro de la ciudad de Antofagasta. Esta mañana el panorama allí era desolador. Parte del comercio se vio afectado, pero también la infraestructura y oficinas públicas. Así amaneció Antofagasta. Infraestructura en el suelo, completamente quemada, señaléticas de tránsito y semáforos destruidos, calles colapsadas. Es el resultado de los disturbios ocurridos en las últimas horas de ayer martes. Da pena ver en qué nos hemos convertido como sociedad. Como decía la vecina, acá somos todo un grupo de vecinos. Yo creo que la mayoría llevamos mucho tiempo acá viviendo y darnos cuenta de que la lucha a veces pierde un poco el fin. Aquí cada cual se manifiesta de la forma en la que cree que es justa y las manifestaciones van a seguir. El sector del comercio en el centro de la ciudad, el mayor afectado. Los mismos trabajadores intentaban restablecer el orden, ayudando a limpiar para poner en pie sus negocios, los que fueron blanco de actos vandálicos.
Estuvo bien complicado, pues yo te digo, yo estaba acá en el techo y vi cuando empezaron a saquear la farmacia, abrieron la farmacia, sacaron todo y después de eso sacaron la repisa y esto y la quemaron. Hay un daño estructural, que fueron vándalos nomás, o sea, no hay nada mucho más que robar, no hay mucho más que hacer, somos un restaurante. Se brillaron las balanzas, que es lo principal, los computadores, las cajas, quebraron los ventanales, bueno, varias cosas de destrozos que tuvimos que reparar primero para poder echar a andar. Todo comenzó la noche del martes. Una serie de incendios se desataron en el centro de la ciudad en el marco de las manifestaciones. Esta antigua casona, destruida por completo, en el primer piso funcionaba una farmacia, fue una de las emergencias más complejas. Empezamos a tener incendios en paralelo que llegaron a sumar 7 emergencias en el mismo momento. Debimos recurrir, ¿no es cierto?, al apoyo del Cuerpo de Bomberos de Mejillones para poder mitigar todas las emergencias que teníamos, atendiendo que teníamos 2 incendios importantes, uno en la cooperativa de Carabineros y otro en la farmacia Cruz Verde, que está ubicada en la calle Baquedano con Mata. Los edificios públicos también fueron afectados, la Intendencia por un incendio, al igual que el Servicio de Impuestos Internos. Sus oficinas quedaron en estas condiciones. Gran parte del mobiliario completamente calcinado. A esto se suma el edificio de la Junji. Bomberos y la Bocar investigan las causas de los siniestros. Cuando entramos a atacar este tipo de instalaciones con la finalidad que tiene la Junji, no estamos demostrando ninguna intención de diálogo o de desarrollo para nuestro país. El intendente anunció que se interpondrán querellas en contra quienes resulten responsables. Cuantiosos daños que hasta antes de lo ocurrido la noche del martes ya sumaban más de 1.500 millones de pesos en infraestructura pública. Y Antofagasta no fue la única ciudad ni comuna. Con serios daños amaneció Viña del Mar luego de una violenta jornada de manifestaciones. Claro, estas generaron millonarias pérdidas para el comercio y serios daños además en infraestructura. La PDI detuvo a 42 personas por saqueos. Desoladora postal de las calles de Viña del Mar tras la intensa jornada de violencia registrada este martes. Rayados escombros, restos de barricadas de basura y de piedras. La ciudad jardín fue víctima del fuego y el saqueo. Apoyamos las protestas, pero el vandalismo no lo apoyamos. Lamentablemente, digamos, las calles como se ven y como está todo, no. Da pena que está todo sucio, cochino, está todo cerrado. Una cosa es el paro y la otra es la delincuencia. Destruido y vacío, así quedó este supermercado ubicado a pasos de la plaza de la ciudad. Centro comercial saqueado y luego incendiado. Este miércoles realizaron labores de reconstrucción, lo mismo en esta farmacia destruida y robada. Hay que dedicarse a limpiar, a ordenar. Está bien la lucha, pero esta cuestión no justifica. Atroz, porque acá de dejar a mi hija al colegio ahora la tengo que ir a buscar porque no puede respirar. La violencia ya pasó el límite y ya vamos en picada para abajo, ¿no? Minutos más tarde y a una cuadra de distancia destrozaban los vidrios del Hotel O'Higgins, que fue atacado con piedras. En el mismo sector del centro de la ciudad, un voraz incendio consumía dependencias del municipio Viñamarino. La fiscalía también era dañada. Estoy de acuerdo con la protesta, pero aburrido del vandalismo. Cada uno, imagínate que tú tienes un local allá en Viña, y te lo saquean, ¿cómo lo vas a recobrar después? Millonarias pérdidas para los comerciantes ubicados en el epicentro de la violencia registrada en los últimos días. Hay cosas que cumplir, como arriendos. Viene una marcha, tú tienes que cerrar porque no sabes qué va a pasar, no sabes si te van a entrar o no. Hemos tenido una venta baja, aparte de que no se pudo abrir ayer. Toda la tarde, hijos, pensando que pueden en la noche hacer algún daño. Naturalmente está el corazón, la responsabilidad social que tiene cada empresario en no desvincular todavía, pero lamentablemente cuando los números no alcanzan para los gastos fijos, suceden las consecuencias negativas de las desvinculaciones. Distintos procedimientos de Carabineros y la PDI han dado como resultado la detención de saqueadores, principalmente abarrotes, licores y artículos electrónicos robados. 42 personas fueron capturadas la noche del martes. La mayor cantidad de las personas fueron detenidas en circunstancias de flagrancia. Fueron detenidos en este caso por los actos vandálicos, por los robos en lugares no habitados y por la receptación a ser sorprendido con elementos portando después de los hechos ocurridos. Es lo que logran abrir, así de sencillo.
porque en algunos locales hemos encontrado las grandes tiendas que finalmente tienen muchos productos y lo que están buscando es llevarse algo. Pero en general cuando ya empiezan a ir lo que encuentren. La Intendencia ha presentado más de 200 querellas por incidentes durante estas semanas de crisis social. Saqueos, rayados, daños al mobiliario e incendios que han golpeado a vecinos y comerciantes de Viña del Mar. Bueno, lo peor es que los efectos de todo esto probablemente lo va a sentir la gente que trabaja. Fíjese que hasta un 80% menos. Eso ha caído la contratación de trabajadores en algunas agencias que tradicionalmente ofrecen empleos temporales en estos meses precisamente. Las movilizaciones y la incertidumbre al comercio frenaron la creación de vacantes y por eso se espera que el impacto del desempleo en la última parte del año vaya a ser muy importante. Locales totalmente tapados, algunos destruidos, otros sin mercadería. En la calle Caupolicán en Temuco, estos comerciantes lo están pasando mal. Es una angustia que ya no sé qué. Realmente esto es una cosa que... Imagínense sin saber cómo va a pagar el arriendo, nada, toma, yéndolo tan temprano. No han podido trabajar y ya hay temor por las consecuencias. ¿Cuánta gente va a quedar sin trabajo? ¿Ya? Nosotros, para pagar arriendo, que lo tenemos que pagar el 28, no hemos hecho nada de plata. Hay preocupación por el impacto de las movilizaciones y disturbios en el empleo. Muchos arriesgan perder su trabajo, su sustento. Solo el comercio genera entre 40.000 y 50.000 vacantes esta última parte del año. Ventas, logísticas y reposición y opciones laborales en hotelería y turismo son los principales rubros que ahora serán los más afectados. En esta empresa de reclutamiento, las contrataciones habían aumentado en este periodo un 35% al 2018. Este año, el incremento llega apenas el 8%. El conflicto que estamos viviendo hoy en día cayó justo en ese momento de proyección y de programación. Entonces, por un lado, tenés una dilatación en los tiempos para que esto finalmente suceda y estamos expectantes de que finalmente se cumpla. Estas salas son de capacitación. En un año normal estaban llenas. ¿En qué situación estaban? 50 personas aquí fácilmente sentadas. Tenemos otras salas de capacitación aledañas también, todas llenas. Son las épocas de más alta demanda de trabajos temporales para los estudiantes y hoy día están semi-vacías. En esta agencia de empleo que contrata principalmente a jóvenes, se generaban hasta 3.000 puestos de trabajo vinculados al comercio. Este año el número cayó a 500, un descenso del 80%. Nos llegan diariamente muchos requerimientos de muchos estudiantes pidiendo por favor que quieren trabajar, porque era claro, su platita para el verano, para pagar su universidad. Y esto va a seguir, o sea, si esto no para, y no hay una tranquilidad para ahí, va a seguir y al final no vamos a quedar sin nada. Desde la Cámara Nacional de Comercio, el pronóstico es lapidario. El desempleo, que ya era del orden de 25.000 plazas perdidas en lo que iba de este año, se ha acelerado. Y nosotros calculamos del orden de 80.000 empleos que se pueden perder si es que la crisis se acota y se frena. Porque si no lo hace, ese número podría llegar a 150.000. Las proyecciones aún son reservadas para evaluar el impacto total en la economía. Sin embargo, todos coinciden en que el empleo se verá afectado y de forma importante. Llegan más tarde o se van más temprano. Es parte de la realidad que viven miles de trabajadores que han visto alterada su jornada laboral. Claro, sin ir más lejos, el 95% del comercio modificó sus horarios durante estos días. Es una medida que además se replica en varios sectores del mundo laboral. Andrea vive en Puente Alto y desde hace 8 años trabaja en un local ubicado a metros de la estación Escuela Militar. Pese a la distancia, nos asegura que ha sido siempre responsable y puntual, características que por fuerza mayor no ha podido cumplir en los últimos días. Llego más tarde, por tipo 11, 11 y media, dependiendo de cómo yo tome la micro. 2 horas antes, hoy día no, pues son 3 horas y media, hasta 4 horas nos hemos demorado. Ya te sientes demasiado cansada, o sea, es un estrés llegar e irte a tu casa. Dificultad para llegar e irse de los trabajos, que se repite en varios lugares. En este caso, Marta, la dueña del local donde trabaja Andrea, flexibilizó sus horarios. Estoy cerrando antes, estoy abriendo a la misma hora de siempre, pero estoy cerrando antes, para yo llegar tranquila a mi casa,
La Andrea, que es la niña que trabaja conmigo, ella llega más tarde y se va muy temprano. Y es que cambiar los horarios ha sido una de las medidas que ha tomado el comercio. Un 95% modificó su jornada laboral, lo que afecta a 1.600.000 puestos de trabajo. Una decisión que para Carla, trabajadora de este restaurante, se hace necesario debido a las dificultades que enfrentan en los trayectos. Desde la casa hacia el metro, en verdad que no pasan micro, no pasan, los colectivos pasan todos llenos. Llegar de allá, de Estación Central, donde vivo yo, hasta la Escuela Militar, me demoraba antes media hora, me demoró como 50 minutos. Una hora más o menos de repente. Una realidad de la que su jefa está consciente. Ella también vive en Estación Central y apoya que sus trabajadores puedan tener flexibilidad en sus horarios, pese a que está preocupada por el funcionamiento de su restaurante. Trato de cooperarles para que ellos se vayan lo más loco posible. Seco la loza, a todos les ayuda un poco. Tenemos que tratar de ir a las 3, 3:30 y pedirle al público que coman rápido y se vayan, pues si tienen que cooperar todos. Complejo presente para el mundo laboral. Según cifras de la Subsecretaría de Trabajo, 50.000 puestos se han visto afectados y existen 40.000 constancias laborales por no poder llegar a trabajar o por llegar atrasado. Producto de los mayores tiempos de desplazamiento, que en la jornada muchas veces no se han podido cumplir en el horario establecido, y el abastecimiento de servicios también ha sido irregular, ha descendido a un nivel del 50% un rendimiento normal. Y eso sí va a tener su impacto. Había una afectación. Los que más han sufrido producto de esto han sido los emprendedores, especialmente las pymes. No hay ningún misterio que aquí las pymes van a tener que hacer esfuerzos importantes si quieren mantener los puestos de trabajo. Muchas pymes van a tener graves problemas para llegar a fin de mes. Un difícil escenario para el mundo laboral y en particular para el comercio, que espera retomar las ventas previo a la Navidad. Su mes estrella. Y un civil y 3 funcionarios del ejército resultaron heridos en un incidente ocurrido en el regimiento número 23 de Copiapó, esto en la región de Atacama. Según el ejército, un grupo de manifestantes habría atacado las instalaciones militares, por lo que personal de guardia hizo uso de sus armas antidisturbios. Solo registros de un confuso incidente ocurrido la tarde del martes en el regimiento número 23 de Copiapó. Imágenes captadas cuando una masiva marcha llegaba al frontis del recinto. Ahí está la marcha pacífica, súper pacífica. Ahí está el enemigo, 10 piedras, cobardemente. Tenso momento en el que, según personal del ejército, habrían sido atacadas sus instalaciones, el personal militar y habrían ingresado al recinto. Segundos más tarde, de acuerdo a imágenes que circulan por redes sociales, se produjeron al menos 2 disparos. Producto de un ataque de delincuentes que violentamente intentaron vulnerar las instalaciones de nuestra unidad, personal de guardia, en cumplimiento de los procedimientos establecidos y en legítima defensa, repelió esta acción injustificada y no provocada, haciendo uso gradual, racional y proporcional de la fuerza. Primero hubo una barrera humana, física, posteriormente hubo disparos de munición a fogueo al aire y posteriormente, después de una agresión física, ¿cierto?, al oficial de guardia del regimiento, se procedió a disparar con la escopeta antidisturbios. Un altercado en que resultó un manifestante herido de gravedad, quien permanece internado en el hospital de Copiapó, además de 3 funcionarios militares con lesiones leves que llegaron al mismo lugar a constatar lesiones. La Fiscalía de Atacama ordenó a la PDI realizar una investigación, por lo que llegaron hasta el recinto militar a realizar peritajes y analizan diversos registros audiovisuales del incidente. Había una persona que se encontraba en el hospital, lesionada. Ya se hizo el trabajo por parte de la Brigada de Homicidios, se le dio cuenta al fiscal y ya se hizo el trabajo de sitio suceso en el ejército, y como también se tomó declaración al funcionario autor de los disparos. Nosotros no tenemos información, ¿no es cierto?, fidedigna hoy día para hacernos el contexto respecto de si efectivamente las personas ingresaron o no. Entendemos que se habrían provocado disturbios, ¿no es cierto?, y que el personal del ejército efectivamente habría hecho uso de armamento antidisturbio. El comandante del regimiento, junto con condenar todo tipo de actos de violencia, anunció que ante nuevos ataques a instalaciones militares se adoptarán los procedimientos establecidos. Haremos uso de todas las atribuciones dentro de un recinto militar para impedir que nuestro armamento, nuestra munición, caiga en manos de personas que no les corresponde portar este tipo de armamento. Nosotros podemos detener personas dentro del recinto militar,
y si es necesario lo vamos a hacer para ponerlo a disposición de Carabineros y que queden a disposición de la justicia. Y dentro de las facultades también podemos hacer uso letal de la fuerza dentro del recinto militar si hay gente que quiera sustraer armamento, munición y explosivos. Un confuso incidente que se suma a lo ocurrido este martes en la instalación militar de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes en Santo Domingo, donde manifestantes apiedraron el cuartel, destruyeron el cierre perimetral y prendieron fuego a un camión. Bueno, recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Reportajes 24. Mejorar las pensiones es una de las principales demandas del movimiento social. Adultos mayores aseguran que los montos que reciben no les alcanzan para llegar a fin de mes. Pero no solo eso, también se quejan de las extensas expectativas de vida que proyectan al pensionarse. ¿Es posible hacer cambios al respecto? Lo vemos en el siguiente reportaje. Mejorar las pensiones es uno de los puntos que ha sonado con más fuerza durante el estallido social que ha vivido nuestro país en las últimas semanas. Es que son cientos, miles, los que hoy dicen estar descontentos con un sistema que no permite jubilar dignamente. Por eso ven en las calles y en esta lucha la oportunidad de obtener un aumento en el monto que reciben los pensionados. Recibo 198.000 pesos. No es mala mi pensión, pero no vivo con esta wea. Yo gano 140.000 pesos y mi pensión es de 101 pesos de vejez. Tengo que trabajar porque no me alcanza. Pensiones que simplemente no alcanzan. Pensionados que se sienten estafados tras años de cotizar en un sistema cuya promesa era que recibirían hasta un 70% de su última remuneración. Una realidad distinta a la que hoy viven, bien lo sabe Araceli. Pasamos a nuestra sección económica, son las 13:15 de este jueves 7 de noviembre para contarles que hay novedades en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos porque está cada vez más cerca de poner la tregua a estos enfrentamientos arancelarios entre las dos economías más importantes del mundo. Jubilé en diciembre del año pasado y mi pensión actual que tengo son de 151.000 pesos. 151 pesos. 151 pesos. ¿Y le alcanza con eso? ¿Cómo lo hace para llegar a fin de mes? No, por eso mismo que tengo que hacer todas estas cosas, pues con eso me alcanza, más con la ayuda de mi familia. Sabía que al pensionarse su realidad cambiaría, pero nunca imaginó que fuese de esta manera. Por eso trabajó hasta los 65 años para extender lo que más pudo, ese sueldo cercano a los 300.000 pesos. Con ese salario se le hizo imposible comprar una casa. No le quedó más opción que arrendar. Yo estoy pagando acá ahora 185, casi 185 y tanto, porque me van subiendo todos los meses, me van subiendo con el IVA. ¿Y ni siquiera le alcanzaría con su pensión? No, alcanza pues si saca cuenta, pues son 185 más y yo saco 151. No me alcanza, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto y vender longaniza. Y ahora va a empezar el tiempo de que vienen los pasteles de choclo. Y eso. Con estas ventas logra pagar el agua, la luz y el gas. En esta casa está absolutamente prohibido enfermarse y Araceli enfrenta como puede su diabetes. Aquí tampoco existen las vacaciones, pero lo que más le indigna es la expectativa de vida que le calcularon al momento de pensionarse. Yo creo que lo que más podíamos vivir hasta los 80, 85, 90 años. La inquietud que tiene Araceli es la misma que se plantean miles de jubilados y chilenos próximos a pensionarse. Actualmente la Superintendencia de Pensiones establece la expectativa de vida promedio de las mujeres en 90 años y en 85 en el caso de los hombres. Al mismo tiempo fija como tope máximo de edad 110 años para ambos sexos. Si bien es cierto, las tablas se construyen hasta los 110 años, la probabilidad acumulada para llegar a los 110 años es bajísima, 0,02. Por lo tanto, casi no influye en la pensión. No hay personas que uno conozca que tengamos ese promedio de proyección de vida. Así es engañar a las personas. Es defender el modelo. Por lo tanto, se genera una tabla mentirosa que le conviene a la rentabilidad de las empresas que administran, digamos, los fondos de todos los chilenos y chilenas. Cifra que a través de un análisis de datos ponen en duda a los funcionarios del registro civil. Sacamos un dato desde el año 2016 al 2019, calcular en qué edad se morían las personas, en qué edad se morían las mujeres, por ejemplo, calculamos desde su fecha de nacimiento hasta su fecha de defunción y promedio rango de los que están en edad de jubilación.
y ahí se calculó que las mujeres viven hasta los 76 años promedio y los varones hasta los 69 años promedio. Números considerablemente opuestos a los que plantea el sistema. ¿Pero en qué podría influir esta diferencia en los años de muerte sobre la pensión de una persona? El analista previsional Alfredo Valenzuela lo explica. Una mujer en Chile que tiene 60 años de edad y tiene 40 millones de pesos en su cuenta de capitalización y fallece a los 92, como dice, tendría una pensión de 160.000 pesos. Pero la misma mujer, con los mismos 40 millones de pesos, considerando los datos de registro civil a los 76, tendría una pensión de 400.000 pesos. El foco está puesto en la expectativa de vida. Reducir la edad planteada por la Superintendencia de Pensiones, a juicio de Alfredo, podría beneficiar en el monto de los pagos. Yo lo invito a ellos a que consulten también en la base de datos del registro civil y consulten con la institución seria, clara y prestigiosa como es registro civil, viendo los datos reales. O sea, sabemos de qué muere la gente en Chile y sabemos a qué fallecen las personas. O sea, de dónde sacan ellos esa expectativa de vida que no es real, sería bueno compararla con la nuestra. Avanzamos con destino a la localidad de Rengo en la sexta región. Es que la problemática de las pensiones es un drama a nivel nacional. Los últimos 6 meses, este profesor de ciencias naturales se los ha pasado en el huerto de su casa, trabajando en silencio y a pleno sol. En cada surco intenta encontrar respuestas a cómo será su futuro con la pensión que recibe. De ganar, es decir, acá 261.000 pesos de pensión. ¿Cuánto ganaba usted antes como profesor? Tenía un sueldo, a ver, de 1.544.000 pesos. Bruto. Y ahora ganar esto no alcanza para nada, es una miseria. La diferencia es abismal. Juan alargó lo que más pudo su trabajo como profesor. Se pensionó a los 69 años para juntar algo más de dinero. Alcanzó a reunir 80 millones en su cuenta de la AFP. Así todo no fue suficiente. Hoy las dudas son fiel compañeras de sus tardes. ¿Cómo poder aumentar mi pensión? ¿Qué voy a hacer? Formar una pyme, pero que ahora el capital con esto uno dice, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo puedo hacer una pyme si no tengo los recursos? A la angustia del futuro se suman los pagos que debe realizar en el presente. Hace 2 años un ciclista lo atropelló afuera de su casa, causándole la rotura de meniscos y de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda. 8 millones de pesos le costó la operación. Al año siguiente, su rodilla derecha fue la afectada. Tuve que pedir un préstamo y eso estoy cancelando todavía. Y el préstamo es un poquito más caro de lo que yo estoy ganando. Entonces... ¿Cuánto paga por ese préstamo más o menos? 280. ¿Mensual? Mensual. ¿Y cuánto recibe usted de pensión? 261. Ni el ciclista ni la empresa sanitaria le respondieron por los daños. Actualmente más de 1.700.000 personas se han pensionado por el actual sistema y poco más de 580.000 lo han hecho con la pensión básica solidaria, por un monto cercano a los 110.000 pesos. Pero ¿cuántas efectivamente se han pensionado sobre los 110 años, como lo calculan las AFP? Se lo preguntamos al superintendente de pensiones. Sobre 100 años, un poco más de 200 personas, y sobre 110 años, menos de 50, 20 y tantas personas. Pero son pocas, pero hay personas que llegan a esa edad y si no tienen un saldo pueden quedarse sin pensión. Solo el 0,2% de las mujeres, es decir, 2 de cada 1.000 llega a los 110 años, señalan desde la superintendencia. En el caso de los hombres, solo lo hace 1 de cada 10.000, es decir, el 0,01%. Si este es el escenario, ¿no se torna entonces necesario replantear las expectativas de vida? ¿Por qué se calcula hasta los 110 años y son los menos los que llegan a esa edad? Un hombre que tiene 65 se espera que llegue hasta los 85. Pero si el hombre vive un año más, 66, o 2 años más, 67, se va corriendo su expectativa un poco más. O sea, cada vez que yo sobrevivo un año, se supone que yo voy a vivir un poquito más que el promedio, porque ya viví. Ya viví 1 año, 2 años, 3 años. De hecho, en el extremo, un hombre que ya llegó a los 85 ya alcanzó la expectativa de vida promedio. Entonces, ese hombre ya no tiene la expectativa de vida promedio de 85, sino que es mayor. Cada edad tiene una expectativa de vida. ¿Qué pasaría si eso no fuera así? Que si el hombre llega a los 85,
no va a tener dinero en su cuenta. Entonces, cada año que va sobreviviendo el hombre, se va ajustando un poquito su pensión para que la plata le alcance hasta que fallezca. Esa es la forma que se calcula. Si una persona llega hasta los 110 años, claro, finalmente se va a ir ajustando su pensión para que le quede un poco al final a los 110 años. Pero el grueso de la pensión al momento en que uno se jubila está considerado por la edad promedio, no por la edad máxima a la que puede llegar. Es la edad promedio la clave. Las tablas deben reflejar la realidad. Y la realidad lo que nos está diciendo es que las personas estamos viviendo mucho más. ¿Qué pasa con las mujeres? Que hoy día tienen una expectativa a los 60 años de vivir hasta los 90, promedio. El año 81 era 80 años. O sea, las mujeres, la expectativa había subido en 10 años. La propuesta que nosotros queremos es que se tome la edad que corresponde. Registro Civil nos está manifestando que el hombre en Chile se muere a los 69 años, no a los 87, por el estrés, por todo lo que está pasando. La mujer no se está muriendo a los 92 años, se está falleciendo a los 76 años. Ese es nuestro promedio de vida. Y que se tome de acuerdo a eso para que la gente tenga mejor pensión en Chile. No sé el dato del registro civil, no conozco, pero supongo que en el fondo lo que están calculando ahí no es un análisis correcto, porque para efectos de pensiones, porque lo que importa no son las expectativas de vida al nacer, sino que son las expectativas de vida a los 60 años o a los 65 años. Alfredo espera que se calculen las pensiones hasta la edad planteada por los datos del registro civil y propone que en caso de que alguien supere esa expectativa, sea el Estado quien asuma el pago a través de pensiones básicas solidarias. Hola, viejo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Así reciben al profe Juan cada vez que visita el que por 15 años fue su último lugar de trabajo. Entre abrazos, muestras de cariños y sonrisas que por minutos lo sacan de la angustia en la que vive desde que se pensionó. Una angustia que en los próximos meses quizás se torne aún más compleja. Aquí vamos a Kinder, donde trabaja una colega que se va a pensionar luego, el próximo año, ya este año, y va a tener el mismo sueldo o menos que yo. Menos que yo. Con permiso, tías. Esa colega es su esposa Águeda. Su pensión no superará los 150.000 pesos. Entre los dos, con suerte, lograrán reunir 400.000 al comenzar el próximo año. Se avecina una realidad bastante triste, angustiante, después de trabajar tantos años. Yo llevo 40 años ya de trabajo desde que me titulé y nunca pensé que iba a llegar el momento de retirarme y partir con una jubilación tan mínima. La incertidumbre es la realidad más cercana que enfrentan los pensionados en Chile. Araceli camina a paso lento haciendo frente a los 30 grados de temperatura. Recorre largas cuadras para entregar el pedido que quizá le permita llegar a fin de mes. Habría sido mi felicidad de haberme quedado con una buena pensión en la casa y no seguir haciendo cosas, pero no es lo que me tocó nomás en la vida, pues quizás algún día en otra vida me irá a tocar que una vez que jubile voy a estar tranquilita. Que sea en esta vida y no en otra es lo que muchos chilenos piden en las calles. Por eso intentan buscar fórmulas que permitan mejorar las pensiones. Lo cierto es que a la mayoría de los pensionados el dinero no les alcanza. Urge entonces generar mecanismos eficientes para que pensionarse en Chile sea un júbilo y no una angustia. Ahora. Bueno, la reunión de la oposición y de los partidos de Chile Vamos, en donde se están analizando los mecanismos para una nueva constitución, concluyeron en el Congreso Nacional. Vamos a preguntarle de inmediato a Kevin Felgueras, ¿existe o no acuerdo, Kevin? Buenas noches. No hay humo blanco por ahora, Carola, Iván, en torno a este pacto por la nueva Constitución. Sencillamente se finalizó la jornada luego de estas reuniones que sostuvieron finalmente la oposición por un lado y Chile Vamos por otro. Se estaba aunando las posiciones en cada sector político para llegar mañana por la mañana al ex Congreso en Santiago para poder ahí eventualmente firmar un pacto político. Pero por ahora acá en el Congreso Nacional se fueron todos los parlamentarios sin haber logrado
este acuerdo político. Eso sí, se avanzó en varios puntos. Pasemos a revisar de inmediato las declaraciones que entregaron hace un par de minutos, esbozando parte de los acuerdos que ya se tienen en este pacto político para cambiar la Carta Fundamental. Por ahora no hay acuerdo. Efectivamente, como ustedes saben, nosotros estamos proponiendo un mecanismo en que todos los asambleístas, todos quienes participen en la redacción de la Constitución, sean elegidos directamente por la ciudadanía. Por eso hemos planteado que el mecanismo tiene que ser muy democrático. Yo espero que mañana esto continúe y efectivamente tengamos la capacidad todos de bajar algunas consignas, estar a la altura de los desafíos, ser responsables y alcanzar un acuerdo para Chile. Nosotros quisiéramos una asamblea totalmente elegida por la ciudadanía, pero entendemos que ellos no están disponibles para eso y le hemos hecho esta propuesta que incluye una amplia participación ciudadana y un porcentaje bajo de parlamentarios que también tengan esa representación y esa tarea. A nosotros eso no nos parece que deteriora en gran parte la legitimidad del Congreso, pero sin duda que es un tema que estamos dispuestos a conversar. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí Renovación Nacional no está disponible a eso? ¿Por qué aquí la UDI no está disponible a eso? ¿Por qué no hay disposición a garantizar la libertad de elegir al pueblo de Chile sobre cuál mecanismo es el más idóneo para poder cambiar la Constitución? Bueno, parte de las declaraciones entonces de los parlamentarios y los presidentes de partido que finalizaron esta ronda de reuniones que se realizaron acá en el Congreso Nacional, dejando esbozado que la solución a este problema sería una convención constituyente que eventualmente estaría compuesta por 80% de ciudadanos electos y un 20% por parlamentarios. Ese es parte del acuerdo que está ahora sobre la mesa y que mañana se va a seguir tramitando. Por ahora es un principio de acuerdo, pero van a seguir las conversaciones mañana en el Congreso Nacional en Santiago. Bueno, Kevin, está esta figura nueva, la Convención Constituyente. ¿Cuáles son los pasos a seguir mientras no haya acuerdo? Sí, justamente el diálogo entre los distintos sectores políticos. Recordemos que en una primera instancia estaba desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista, la ex Nueva Mayoría, pero ahora está incorporada la UDI y también el Partido Comunista y el Frente Amplio, que de hecho llegaron tarde a esta última cita. De hecho, dijeron no nos esperaron porque iban a entregar su propuesta. Por ahora se está hablando de un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y esta convención constituyente que, como les decía, podría estar compuesta un 80% por ciudadanos y un 20% por parlamentarios. Todo se va a seguir conversando mañana a partir de las 11:30 de la mañana en la sede del Congreso en Santiago. Bien, Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y crece la tensión en Bolivia con esto tras la autoproclamación de Jenny Áñez como presidenta interina de la nación. Tras los violentos enfrentamientos y manifestaciones en ciudades como por ejemplo La Paz y también El Alto, el expresidente Evo Morales afirmó desde México, donde está asilado, que se ha consumado el golpe más certero y nefasto en la historia de ese país. La senadora opositora Yanina Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia en una sesión parlamentaria en la que no hubo quórum y luego salió al balcón del Palacio Quemado con Biblia en mano en un país que desde hace una década es laico. Este miércoles, la mandataria, que ya ha sido reconocida por países como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, juramentó una nueva cúpula militar antes que a su gabinete. Hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad y que he encomendado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que garanticen la pacificación del país. Pero en las calles el ambiente era otro. La policía impidió con violencia a los congresistas del Movimiento al Socialismo, que era liderado por Evo Morales, que ingresaran a la asamblea. Miren cómo le hacen a la senadora Zapatilla. Miren cómo le hacen a la senadora Zapatilla. Nosotros somos parlamentarios. Necesitamos entrar a nuestra fuente laboral, tener las reuniones correspondientes y le pedimos aquí al coronel Balda que nos permita ingresar. Aunque en las ciudades de La Paz y El Alto se registraron hechos de violencia, otras manifestaciones transcurrieron pacíficamente y los seguidores de Morales pidieron abrir un diálogo nacional. Estos señores Camacho, Pumar y Mesa que nos han causado la división de Bolivia. Ahora queremos de que Bolivia esté en paz. Llamamos al diálogo, que nos convoquen. Nosotros no estamos en el sentido de confrontar. Desde México, el exmandatario dio su primera rueda de prensa en el exilio, en la que atacó el informe de la OEA sobre las elecciones, aseguró que podría volver a su país para pacificarlo y reiteró que fue víctima de un golpe de Estado. No entiendo, ¿verdad?, cómo mis comandantes, ahora mis excomandantes,
o comandantes de las Fuerzas Armadas podían tener tanta deslealtad. Otras pienso, claro, mi gran delito para que tenga esta clase de problemas es ser indígena. Este miércoles se conocieron las imágenes de la despedida de Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera antes de partir a México. En medio de lágrimas y llevando un puñado de tierra boliviana, prometieron regresar a su país. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La selección, el grupo de jugadores, digamos, decidió no jugar el partido frente a Perú. Y esto provocó molestia en Reinaldo Rueda. No la decisión en sí, evidentemente, sino una serie de acontecimientos en torno a la selección, la adulta y la sub-23, que de alguna manera dejó entrever, lo han hecho reflexionar en torno a su continuidad al mando de la selección chilena. Muy pobre, que da tristeza y se calienta uno, caótico, deprimente. Hasta que un día estalló. Sí, yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Reinaldo Rueda puso en duda su continuidad en La Roja en medio del incendio que vive el fútbol chileno. Torneo aplazado, duelos de selección suspendidos y al final un técnico más que fastidiado. Sí, la materia prima, si el talento humano, el recurso humano, que son los jugadores, no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar yo aquí se pierde. El día comenzó ilusionante para el colombiano, pero terminó en llamas. Dirigió temprano la práctica de la selección que tras una reunión prefirió no jugar ante Perú. Pese a que Chile se queda sin duelos amistosos hasta las eliminatorias, Rueda entendió la coyuntura. Considero que lo de hoy es secundario a por ejemplo, todo lo que se está viviendo en el país, ¿no? Claro que la suspensión fue la excusa para ventilar una serie de hechos que colmaron la paciencia de Triple R. Una de ellas, la cancelación hace una semana de un importante cuadrangular para la sub-23 debido a la poca disposición de los clubes nacionales. Un jugador, 2 jugadores que le quitemos a cada club, va a parar una liga nacional de unos campeones de América, de unos bimundialistas. Muy pobre, caótico, deprimente. Casi se le quiebra la voz a Rueda, quien confesó que a raíz de este episodio pensó en dejar la selección. El viernes pasado de verdad que me calenté mucho y me entristecí mucho. Es un camino tortuoso. Caso cerrado. Después de cada partido que pierdo me tengo que ir. Que según varios colegas me cagué. Le conocíamos varias salidas de tono, pero Rueda nunca se caracterizó por ser pesimista como ahora. De aquí a marzo no se sabe qué puede pasar, ¿cierto? No se sabe qué puede pasar porque los mismos jugadores uno no sabe qué puede pasar. Claro, sin ningún amistoso hasta eliminatorias, con la incertidumbre social y el ir y venir del torneo, Rueda pierde cada día las esperanzas. Y la liga no juega, Entonces, si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. En ese orden de idea, Reinaldo tiene todo el derecho del mundo a plantearse sus desafíos en el mediano y largo plazo. El incendio del fútbol chileno agotó a Reinaldo Rueda. Entre tantas incógnitas, al parecer se despeja una certeza, y es que el DT colombiano tiene sus días contados al mando de la selección. Ingresa a 120.cl/promo. Participa y vive una experiencia única junto a tu familia en Viña Santa Rita. Y vive la vida 120. Bueno, estas declaraciones de Reinaldo Rueda las hizo después de la decisión del plantel de jugadores que en su primer entrenamiento oficial o la primera vez que se reunían decidieron no jugar el partido frente a Perú. Esta situación fue efectivamente comunicada por los jugadores no de manera presencial, sino que a través de un comunicado y después expresado en redes sociales. Pero la decisión de ellos fue no jugar el partido en Lima frente a Perú. El último pasajero en sumarse, Claudio Bravo, arribaba al país con la incertidumbre si realmente se jugaría el duelo ante Perú en Lima. El arquero de Manchester City llegó en silencio. Yo les pedí solo una cosa y no me respetaron. El destino del ex capitán de La Roja fue Juan Pinto Durán, donde ya había una decisión tomada.
Una especie de cabildo donde los jugadores compartieron posiciones, pero hubo una postura que estaba clara desde el martes. Mi opinión es que no se debiera jugar, no se debiera jugar. O sea, lo que está pasando en el país también es bastante serio. No había intención de jugar y tras la única práctica que tuvo la Roja se dio a conocer la decisión final que los jugadores de la selección absoluta de Chile han decidido no disputar el partido amistoso internacional ante la selección de Perú. Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas. Tras este comunicado, el capitán Gary Medel se refirió al tema vía redes sociales. Chile tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad. Después era el turno de Reinaldo Rueda de explicar la determinación. Y se reunieron para tratar el tema por los diferentes criterios que tenían y bueno, se tomó esta decisión en solidaridad con la causa social, con todo lo que está viviendo el país. En ese momento ya no había vuelta atrás. La posición del grupo está tomada. ¿Está claro? Rueda habló durante la semana con los jugadores y muchos habían planteado la idea de jugar. Por eso se sorprendió con la decisión de este miércoles. Indudablemente sí, porque yo creo que el deseo de todos ellos cuando llegaron ayer era jugar, ¿no? Creo que ese era el deseo, esa era la motivación que les asiste y de venir. Y yo hablé con algunos de ellos antes de venirse y llegan ayer y tienen contacto con sus familias, con su entorno, con su barrio y hoy toman otra decisión, ¿no? Los medios peruanos de inmediato se hicieron eco de la noticia emanada de la NFP. Había un compromiso y un contrato firmado, por eso habrá consecuencias. Cuando uno es parte en el contrato tiene que asumir las responsabilidades. Otra cosa distinta es después ver las acciones que toman. Duele un poco es el momento de la decisión. Aquí habían compromisos tomados con antelación, con una federación. Jugadores que viajaron horas para llegar a Chile, que decidieron no jugar un partido con Reinaldo Rueda pensando seriamente en renunciar en la actualidad de la Roja que se prepara como puede para las eliminatorias que comienzan en marzo. Bueno, los jugadores deciden esto manifestando una posición que fue celebrada por una parte de la gente y también criticada por otra gente que pensaba que los jugadores tenían que jugar este partido. Lo cierto es que más allá de eso, yo también creo que habría sido oportuno que esta decisión, que uno puede estar en contra o a favor, usted en su casa tendrá una postura, pero esta decisión que era tan relevante tendría que haber sido expresada de manera presencial, no a través de un comunicado. Yo extraño la presencia de los jugadores diciendo esto mismo, porque si querían enviar un mensaje me parece legítimo, pero ese mensaje habría tenido más fuerza si lo hubiesen hecho de manera presencial. Por ejemplo, en una de las cosas que me parece importantes. Y otra cosa, también, y lo dicen los jugadores del medio local, esta situación condicionó la decisión que tenía adoptados los jugadores a través de su sindicato de volver a jugar o intentar volver a jugar este fin de semana. Porque mañana habrá un Consejo de Presidentes tendiente a ver qué va a ocurrir con el Campeonato Nacional, porque este fin de semana definitivamente no se va a jugar. En Quilín 5635 se viven horas de definiciones. El fútbol no ha vuelto a la cancha y cuando se intentó la realidad nacional los frenó. Ahí lo van a avisar a ustedes después. 25 minutos antes del calentamiento hay una oposición a la realización del partido por parte del delegado o el funcionario municipal encargado del estadio. Veníamos 2 veces a jugar, dijimos que no era el momento, los muchachos estaban vestidos. No se sabe nada ahora hay una incertidumbre que no sabemos si se va a jugar mañana, pasado, si tenemos que volver a Calama. Adheridos al paro nacional, la Municipalidad de La Pintana cerró su estadio para el Magallanes Cobreloa. Con las horas también se suspendieron Melipilla, Copiapó y San Luis Santiago Morning. Y aunque la NFP insiste que extremó todas las medidas para el regreso de la actividad, eso no ocurrió. La decisión va a ir tomando forma también con las indicaciones de la autoridad y por cierto de Carabineros y también en el Consejo de Presidentes citado de forma extraordinaria para el día jueves. Este jueves se citó un consejo de emergencias en la ANFP, el tema continuidad del fútbol nacional. Preocupados por el futuro, Colo-Colo, Católica y la U no esperaron y llegaron a Quilín. Minutos más tarde se informaba en el sitio oficial que otra vez la fecha quedaba suspendida y que existe la intención de que el fútbol regrese el fin de semana del 23 y 24 de noviembre. La disposición de los clubes, de los jugadores, de los entrenadores, está en conversar y analizar juntos el retorno de esta actividad. Obviamente nos hubiera encantado
que se jugaran las fechas. Obviamente que nos encantaría que fueran con público, esa ha sido la posición nuestra del día 1. Si el mundo del fútbol considera que no es oportuno, vayan para ello todo nuestro respeto y consideración. Lo que parecía una idea lejana propuesta por Jorge Valdivia de finalizar el torneo toma fuerza. Lo importante acá es llamar al diálogo de todos los estamentos del fútbol para que juntos podamos superar este momento y retornar a las actividades. La continuación del campeonato es algo que queda en manos de la NFP y de los presidentes de clubes, que son los que han tomado siempre todas las decisiones. Lo que exige el sindicato y lo que quiere el sindicato que sea la decisión de aquí en adelante es que se respeten los contratos de cada uno de los jugadores. Claro que eso abriría otros focos de conflicto. ¿Qué pasa con el descenso? ¿Qué ocurre con los cupos a torneos internacionales? ¿Y qué pasará con los equipos de Primera B que luchan por llegar a la División de Honor? Temas que deberán resolver los presidentes este jueves en Quilín. Sí, mañana será un día clave en torno a la intención eventual de volver al campeonato nacional. Ganó Rafael Nadal, partido dramático frente a Medvedev, y con eso quedó vivo todavía para intentar llegar a semifinales del Máster, lo más relevante hoy en términos de tenis internacional. Fernando, muchas gracias. Que les vaya bien. Que estén muy bien, Chao, buenas chao. noches. Gracias. Y seguimos con información internacional. La ciudad de Venecia sufre una de las peores inundaciones de su historia, las que ya han dejado 2 víctimas fatales. El gobierno italiano y el alcalde local ya se encuentran trabajando en todo caso para evitar que su patrimonio, de gran importancia histórica y atractivo turístico, se vea permanentemente afectado. Lo que a simple vista parece un hombre nadando en un río es en realidad una escena ocurrida en plena calle en la famosa Venecia italiana. Desde hace 2 días, los venecianos se han visto afectados por lo que hasta el momento ha sido la segunda peor inundación en su historia, con el 80% de la ciudad bajo el agua. Vientos provenientes del norte y del sur entraron a la bahía y empujaron al mar hacia nuestros canales, hundiendo nuestras islas y dejando 2 víctimas. Venecia es una ciudad constituida por 120 islas que se comunican entre sí a través de cientos de ríos y canales. Su geografía, que le ha dado un gran atractivo turístico, también la hace propicia a fuertes inundaciones cada vez que el nivel del mar sube. En esta ocasión, la marea alta llegó hasta los 1,87 metros, inundando gran parte de la zona, dejando 2 víctimas fatales y miles de afectados. Nuestras casas siempre se ven afectadas cuando hay inundaciones. Para los turistas es una atracción más. Para nosotros, los venecianos, es un problema. Creo que Venecia es una ciudad hermosa por sus aguas y también cuando sube el nivel del mar. Pero esa belleza, sumado a estas inundaciones, también traen problemas. La peor inundación en Venecia ocurrió en 1966, cuando el agua alcanzó casi 2 metros de altura. Es por eso que, preocupado porque la situación no siga empeorando, el primer ministro italiano Giuseppe Conte llamó a la calma. Según nuestros expertos, el problema de las inundaciones es excepcional y no se parece al de 1966. A pesar de que ha habido daño, tenemos equipos trabajando para recuperar pronto los servicios. Las inundaciones, que según expertos podrían durar varios días, han causado daños tan graves que incluso han puesto en peligro el incalculable patrimonio histórico del municipio. Volvimos con 24horas.cl. Bueno, a propósito de las manifestaciones que se han producido en las últimas semanas en nuestro país, beneficios, becas y hasta la PSU han sufrido modificaciones en sus fechas. Bueno, para que usted tenga conocimiento de los nuevos días en que se van a realizar, tomamos contacto con Sebastián Marchand desde 24horas.cl. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, han habido cambios en las fechas en distintos subsidios, beneficios y también en las fechas de la PSU. Por eso acá en 24horas.cl quisimos elaborar este artículo donde usted puede revisar
paso a paso cuáles son las nuevas fechas, cuáles son los nuevos subsidios, donde usted puede obtener beneficios y sobre todo para los alumnos que están pensando en la educación superior del 2020, cuándo se puede llenar el formulario FUAS y entregar todo ese tipo de información. Si usted quiere saber más, ingrese a 24horas.cl, tenemos todo el detalle para que lo revisen. Iván, Carola, sobre todo en estas fechas que hay información que necesita ser ratificada. Bien, Muy Sebastián, útil. muchas gracias. Pues información Seba. útil para ponerse al día, por supuesto, con todos estos trámites, todas estas obligaciones que hay que cumplir. Claro que sí, y así comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.